Bueno, chicos de la Tecnicatura de Seguridad y Higiene, aquí estamos de nuevo. Ahora la idea es hacer un pequeño repaso de las cosas que estuvimos viendo hasta ahora, un repaso así medio rápido. Fueron cosas que se preguntaron en el examen también, que hay algunos que tuvieron problemas, entonces lo vamos a hacer un pequeño repaso. Bueno, vamos a hablar sobre el tema de las capas, ¿sí? Fundamentalmente el tema de las capas, como habíamos hablado, era para ordenar el trabajo. Las capas yo las puedo crear desde acá, de este botoncito que está acá. Dice administrador de propiedades de capas. Una vez que hasta ahora yo venía trabajando en la capa cero, vamos a crear una nueva capa con este botoncito que parecen un par de hojitas con una especie de sol arriba a la derecha. Dice crear nueva capa. Vamos ahí, le podemos dar un nombre. Vamos a ponerle dibujo principal, ¿sí? A la capa también le podemos dar un color, ¿sí? Vamos ahí a ese cuadradito en blanco y le podemos decir que la capa esa de dibujo principal va a estar en verde. Le podemos dar un tipo de línea, en este caso le vamos a dejar tipo de línea continua, ¿sí? Le podemos dar un grosor de línea, habíamos hablado sobre el tema de los grosores de línea, para dar preponderancia a algunas cosas respecto de otras. ¿Sí? La capa puede estar activada, quiere decir que la veo y la puedo modificar, puede estar inutilizada, quiere decir que no la veo, ni es como si estuviera frisada. Y puede estar bloqueada, es decir, tiene un candadito ahí que yo lo puedo cerrar o lo puedo abrir. Cuando una capa está bloqueada, la sigo viendo, pero no la puedo modificar. Bueno, estas son las cosas principales que puedo modificar de una capa. Hay más cosas que todavía no vimos, pero por ejemplo puedo elegir de que una capa se imprima o no. Y bueno, hay otras cositas también para ver, pero que por ahora no las vamos a ver. Puedo crear otra capa más. ¿Sí? Vamos a ponerle trazos en este caso le voy a dar un color amarillo. ¿Sí? Y el tipo de línea en este caso, como va a ser líneas de trazos, no lo puedo dejar en continuo, entonces hago un clic arriba de la palabra continua y me dice seleccionar el tipo de línea. Acá no puedo seleccionar nada porque no estoy viendo, solamente la única que está cargada es línea continua. Vengo acá a cargar y busco líneas de trazos. Por ejemplo esta, ¿sí? Trazos medios, me dice ahí, son todas líneas de trazos. Vengo acá a aceptar y elijo trazos y vengo a aceptar nuevamente. Entonces ahí ya se posiciona, ya tengo una línea dibujo principal en continua y una línea de trazos en trazos. Vamos a elegir, vamos a crear otra capa a la cual la vamos a llamar, eh, vamos a llamar cotas. Todavía no explicamos el tema de cotas, pero ya en algún momento lo vamos a explicar rápidamente. ¿Sí? Acá le pongo color magenta y vuelvo a elegir tipo de línea continua. ¿Sí? Y vamos a elegir un tipo de línea más. Vamos a ponerle trazo y punto. ¿Sí? Este tipo de línea, trazo y punto generalmente se utiliza, por ejemplo, en los planos de arquitectura para los límites medianeros. ¿Sí? Vengo acá, vamos a ponerle color celeste y vamos a elegir un tipo de línea de trazo y punto que, como no está cargada, vengo acá a cargar y busco trazo y punto, que es este que aparece ahí. Elijo, ¿sí? Bueno, ahí ya tengo creadas todas cuatro capas, con eso va a ser suficiente. Voy a cerrar acá, ¿sí? Y si yo empiezo a dibujar acá, ¿sí? Voy a tener nuevamente líneas continuas en blanco. Pero ¿qué pasó con todas las capas que yo había creado? Están creadas y para elegir una determinada capa tengo que venir a este triangulito que está invertido ahí que dice control de capas, ¿sí? Y hago un clic y ahí elijo, por ejemplo, dibujo principal, ¿sí? Y hago, ¿sí? Un par de rectángulos en dibujo principal, ¿sí? Si yo quiero cambiar de capa, vengo acá y vengo a trazos, por ejemplo, y vamos a tirar líneas, ¿sí? Y ahí ya me salen los trazos. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo quiero que se vean
un poquito más, que estén un poquito más separados, un poquito más grandes los trazos. Entonces vengo acá, formato, tipo de línea, y en donde dice factor de escala global es probable que, eh, que no vean estos detalles, ¿sí? Que aparezca así. Y entonces, para ver esos detalles de escala, vengo acá a detalles y vengo a un valor que se llama factor de escala global, que en este caso está en 1. Si yo quiero agrandarlo, le pongo 3, por ejemplo. Acepto y van a ver que ahí se agrandó el espacio entre se agrandó no solo la línea de trazo, sino que también se agrandó el espacio proporcionalmente, ¿no? 3 veces respecto de lo que estaba. Bueno, si vamos acá a trazo y punto, me paro en trazo y punto y vamos a tirar de nuevo líneas de trazo y punto y ahí ven que tengo líneas de trazo y punto. Bueno, ¿qué pasaría si yo oculto una capa? Si yo oculto, por ejemplo, dibujo principal, lo oculto, es decir, que la desconecto acá, activar o desactivar, desactivo una capa, ¿sí? Desaparece todo, desaparece a la vista, es decir, no desaparece en realidad, queda oculto, ¿sí? Cuando lo activo nuevamente, ¿sí? Se activa. ¿Qué pasaría cuando yo bloqueo una capa, por ejemplo? Si yo voy a bloquear trazos, por ejemplo, la bloqueo, cierro el candadito de trazos, ya notan que la capa se sigue viendo, pero es como que queda con un color apagado. Y si yo me acerco al objeto, me aparece un candadito cerrado que me está indicando que todo lo que está en esa capa está bloqueado. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando una capa está bloqueada? Yo no la puedo modificar. Por lo tanto, está bloqueada, como no la puedo modificar. Por ejemplo, si yo quiero borrar, borro todo, por ejemplo, selecciono para borrar todo, se borra todo, menos lo que estaba en la capa bloqueada. ¿Sí? Si yo pongo F2 ahí, me dice, el comando es borrar, es erase, designa objetos, me dice 14 encontrados y me dice que 6 objetos estaban en una capa bloqueada. ¿Qué me está indicando esto? Es que esos 6 elementos no se van a borrar, ¿sí? Que son estas 6 líneas, o sea que 1, 2, 3, 4, 5 y 6 líneas. ¿Sí? Voy a volver para atrás, ¿sí? Ahí estoy viendo todo de nuevo, voy a desbloquear, ¿sí? Ahí la tengo de nuevo con la misma intensidad que lo tenía antes, ¿sí? Y bueno, más o menos con esto sería una explicación de capas. Algo rápido, las capas sirven para ordenar, siempre lo repetimos eso. Em, y bueno, creo que con esta parte, la parte de capas, estaba las partes principales de las cosas que se pueden modificar en una capa, está explicado.